¿Cómo están? Bendecidos. Ya estamos entrando en ambiente navideño. Me encantó la canción de Lu, Gloria en lo alto. Y algo que es muy peculiar, que en tiempos de Navidad suceden muchos milagros. ¿A algunos de ustedes les ha pasado algún milagro en Navidad? Yo quiero contarles hoy un milagro que ocurrió hace muchísimos años en la Primera Guerra Mundial, en 1914. Era la Nochebuena de 1914. Los soldados alemanes adornaron sus trincheras con árboles y velas y comenzaron a cantar Stille Nacht, que es Noche de Paz en alemán. Las tropas británicas respondieron cantando Silent Night, que es Noche de Paz en inglés, y otros villancicos, creando un diálogo musical a través de la Tierra de Nadie. La Tierra de Nadie era una sección de terreno donde no podían atravesar ninguno de los dos ejércitos. Soldados de ambos bandos salieron de sus refugios con las manos en alto, intercambiaron regalos como comidas y botones, enterraron a sus muertos juntos y disputaron un partido de fútbol improvisado. Aunque los altos mandos censuraron el evento y tomaron medidas para evitar que se repitiera, la tregua de Navidad se convirtió en un poderoso símbolo de la paz y la fraternidad humana en medio de la guerra, inspirando canciones y películas. Hace algunos domingos empezamos una serie de predicaciones preparándonos para la Navidad. ¿Recuerdan ustedes? Juan Sebastián habló sobre preparar el camino del Señor. Después tuvimos a nuestra querida Ruth, que nos habló sobre un Dios justo y cómo este Dios justo, aunque el pueblo de Israel puso su confianza en los egipcios en vez de Dios y por eso fueron tomados cautivos, sin embargo el Señor escuchó el clamor del pueblo y les prometió enviar a un libertador. Y eso es lo que escribió Isaías. Las dos prédicas estaban basadas en Isaías. Pero lo que hoy vamos a ver es cómo fue el cumplimiento de esas promesas. Para entrar en contexto, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1. Abramos nuestras Biblias, nuestros dispositivos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1. Y vamos al versículo 26. 1:26. ¿Ya tenemos? Dice la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Durante 500 años hubo un silencio en el cual Dios no habló a su pueblo. Si ustedes ven el último libro en el que termina el Antiguo Testamento, Malaquías, vamos a encontrar que hay un salto hasta Mateo en el Nuevo Testamento de 500 años. Y después de ese silencio que hubo, el Señor decide al fin hablar a los seres humanos.
Y la primera vez lo hace a través de un ángel portador de buenas noticias. ¿Cómo se llama el ángel portador de buenas noticias? Gabriel, muy bien. Y envía a Gabriel a hablar al sacerdote Zacarías. Zacarías durante mucho tiempo había pedido que el Señor le diera un hijo. Y viene el ángel y le dice que él y su esposa iban a tener un hijo. Ahora, ¿qué pasaba con Zacarías? Se puso a pensar, pero nosotros ya somos ancianos, ¿cómo es posible que mi esposa vaya a tener un hijo? ¿Y cómo será que va a pasar esto? Pero ese cómo estaba lleno de incredulidad, porque él no creyó a las palabras del ángel. Y por eso es que el ángel le dice a Zacarías que se iba a quedar mudo hasta que naciera su hijo. Después de esto, el Señor manda nuevamente al ángel Gabriel, pero esta vez le lleva un mensaje sorprendente. ¿Y a quién le va a llevar el mensaje? ¿A quién? A María. Y este mensaje era tan sorprendente porque le dice el ángel que ella va a ser la mamá del Hijo de Dios. Pero María jamás había tenido relaciones íntimas con ningún hombre. Entonces, con ese contexto, ahora sí vamos a entrar en el texto bíblico que nos toca para el día de hoy, que está en Lucas 1, el versículo 34. Lucas 1, versículo 34. Vamos a ver la respuesta de María. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. A diferencia de Zacarías, la pregunta que hizo Zacarías, que dijo: ¿cómo será esto?, que estaba llena de incredulidad. Cuando María pregunta cómo, su corazón estaba lleno de expectativa y de fe. Zacarías era un sacerdote. Toda su vida él había conocido la Torá, sabía sobre Dios, pero era un conocimiento intelectual. Él no había tenido un encuentro cercano con Dios. Por eso, cuando el ángel le lleva la respuesta a lo que él había orado toda su vida, él no pudo reconocer que esa respuesta venía de Dios. Y por eso su corazón se llenó de incredulidad. Pero por otro lado, tenemos a María. ¿Saben cuántos años tenía María cuando recibió al ángel Gabriel? Entre 12 y 15 años. 12 y 15 años, algunos dicen hasta 16. O sea, era una adolescente. Imagínense el asombro. Ella abrió su corazón con fe ante el mensaje que trajo Gabriel. ¿Cuántas personas hay que conocen a Dios solo aquí? Se sabe en la Biblia al derecho y al revés. Le pueden citar párrafos largos de la Escritura, pero no conocen a Dios de una manera real y personal, solo intelectualmente. Continuemos. Dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. En los tiempos pasados, el Espíritu Santo no es como ahora, que vive en nosotros,
Solo descendía de vez en cuando sobre ciertas personas por un tiempo específico, para una tarea. Y estos hombres eran hombres muy notables. Por ejemplo, el Espíritu Santo vino sobre el rey Saúl, el rey David, vino sobre profetas como Isaías, Elías, sobre el juez Sansón y algunas mujeres profetizas como Débora y Hulda. Pero María era una adolescente común y corriente y ella iba a ser visitada por el Espíritu Santo que había visitado a estos grandes hombres y mujeres de Dios. Luego dice la palabra: y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Cuando nosotros leemos esta frase la tomamos literal y podríamos pensar que iba a venir una oscuridad sobre María, porque dice te cubrirá con su sombra. Pero en el texto original, la intención del texto es que sería envuelta en un resplandor brillante. Figuradamente, sería investida con una influencia sobrenatural. Las palabras cubrir con su sombra significan cubrir con una nube. Y esto evoca aquella nube en el desierto. ¿Recuerdan ustedes al pueblo de Israel en medio del desierto? Vamos a leer un texto bíblico en Éxodo 16:10. Éxodo 16:10. Dice la palabra del Señor: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Miren, aquí está hablando de esa nube que tenía la gloria de Dios. Pero no solamente se la menciona en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también se menciona esta nube. Justamente en Mateo 17:5. Mateo 17:5. Dice la palabra del Señor: mientras él, Jesús, aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿De qué era la nube? ¿De sombra? ¿De qué era? De luz. Era una nube brillante. Entonces, cuando el ángel le dice que ella iba a ser cubierta por esta sombra, se estaba refiriendo a esta nube, que era una manifestación visible de la gloria y la presencia de Dios. Esto significaba que el mismo poder de Dios que estuvo con Moisés en el desierto, ahora iba a hacer una obra única en la vida de María. Por lo tanto, el hijo que María tendría de manera sobrenatural no podía ser otro que el Hijo de Dios. Para el contexto cultural y religioso de los judíos, esta expresión significa que ese niño sería semejante a Dios, reconociendo su naturaleza divina y su eternidad. Así que queda completamente aclarado. Por ahí algunas personas que dicen: ¿y cómo que María fue virgen? ¿Cómo que eso? Que el Espíritu Santo le hizo concebir. Entendemos que fue la misma gloria de Dios que obró sobrenaturalmente a través del Espíritu Santo en María. No nos queda duda. No nos queda duda. Ahora, en ese tiempo, ¿habían redes sociales, celulares, internet? Entonces, las noticias, ¿será que llegaban rápido o lento? Llegaban lento. Por eso el ángel le dice a María: te voy a contar una primicia. Resulta que tu prima Elizabeth también está embarazada y va a tener un hijo. Y el hijo que ella va a tener será llamado Profeta del Altísimo. María, imagínense la sorpresa. Mi prima, pero si mi prima ya es una anciana, toda la vida ha querido tener un hijo, pero ella es estéril y no ha podido tener.
Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que la fe viene por el oír. Y lo que estaba haciendo el ángel era aumentando la fe de María a través de esta noticia que su prima también iba a concebir un bebé. Y luego vamos al versículo 37, y el versículo 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Y mis hermanos, este versículo ha sido muy manoseado, mal interpretado, porque hay gente que dice: pues que para Dios no hay nada imposible. Y entonces, Señor, yo te pido que tú me des un carro último modelo y yo declaro que voy a recibir ese carro, porque para Dios nada es imposible y ese carro ya es mío. O hay personas que dicen: yo recuerdo una hermana que cuando a mí me diagnosticaron un melanoma en mi dedo y yo entré a tratamiento, a ella le diagnosticaron también un cáncer en su seno, y ella dijo: no, porque yo creo en Dios y yo ya estoy sana, yo estoy libre y ya el cáncer se quedó atrás. Tristemente, esta hermana pasaron 6 meses y falleció porque no quiso hacerse ningún tratamiento. Porque usamos mal este texto, y es que tenemos que entender literalmente, es otro el contexto en el que fue escrito. Esa palabra porque nada, lo que dice en el original es que no hay palabra imposible para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna palabra que Dios ha dado es demasiado grande o extremadamente imposible que Dios no la pueda cumplir. Lo que Dios dice siempre se va a cumplir. Ahora, Lucas está citando esta frase del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes a Sara, la esposa de Abraham? ¿Qué pasaba con Sara? No podía tener hijos. ¿Y qué pasa cuando el ángel va y le dice a Abraham: tú vas a tener un hijo? Sara, que estaba ahí parando la oreja, ¿qué hizo? Se rió. Ay, eso no dice la Biblia, ¿no? Pero yo me imagino a Sara: si yo ya estoy viejita, si yo ya no tengo la costumbre de las mujeres, hace tiempo que no me visita San Andrés, que viene una vez al mes, ¿cómo va a ser posible que yo voy a tener un hijo? Y se rió. Y entonces, ¿qué pasa con el ángel? ¿Qué le dice el ángel? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Lucas está citando este versículo, que para Dios no hay nada difícil. Lo que dice Dios lo cumplirá. Dios es el Todopoderoso. Él creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Ese Dios que los cubría a los israelitas en el desierto durante el día con una nube y de noche con una llama de fuego. Ese Dios poderoso, ¿qué es lo que prometió en la Biblia? Dice: no te dejaré, no te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la escasez, Dios ha dicho: no te dejaré, no te soltaré de mi mano. Él lo prometió. ¿Lo va a cumplir? Lo va a cumplir. ¿Qué más? El Señor dice: todas las cosas ayudan para bien. Señor, ¿cómo es posible que van a ayudar para bien? Me quedé sin trabajo, tengo una enfermedad grave. Señor, mis hijos están en problemas. ¿Cómo van a obrar para bien? Lo que el Señor dice, lo cumple. Ayudarán para bien, aunque usted ahorita no lo entienda. Con el tiempo usted verá y podrá decir: ciertamente Dios usó eso para mi bien. ¿Qué más dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Eso quiere decir que cuando somos débiles, el Señor es nuestra fuerza. Cuando no podemos más, cuando sentimos que vamos a desmayar, Él es ese brazo, la diestra poderosa del Señor que nos sostiene y que no nos va a dejar caer. Porque lo que Dios dijo en el pasado, lo cumplió. ¿Se cumplieron todas las profecías en Jesús, sí o no? Todo lo que estaba dicho que se iba a pasar, se cumplió. Y se va a cumplir lo que Él dejó escrito para nosotros. Cada una de sus palabras se cumplirá. Versículo 38 de Lucas 1. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cuál fue la respuesta de María? ¿Cuál fue? Obediencia, humildad, sumisión a la palabra de Dios dicha por el ángel. María no puso reparos, no argumentó, no dijo: pero verás, Señor, es que ponte a pensar, yo estoy comprometida para casarme. ¿Qué va a pensar mi novio, mi familia? Me van a apedrear, van a pensar que soy una pecadora. ¿Qué voy a hacer? ¿Dijo eso esta jovencita? No. Ella se sometió voluntariamente a las palabras del Señor. Y es que en ese tiempo ella hubiera sido rechazada por la comunidad judía. Hasta su novio podía romper el compromiso por haberse quedado embarazada antes de tiempo. Sin embargo, María sometió su voluntad al mensaje que le llevó Gabriel. ¿Qué aprendemos de María? En primer lugar, ella confió en la palabra de Dios por encima de sus limitaciones y circunstancias. María creyó que Dios iba a cumplir lo que había dicho. El milagro no ocurrió por la propia voluntad o capacidad de María, sino por la obra directa y sobrenatural del Espíritu Santo. A veces nosotros enfrentamos situaciones desde nuestra perspectiva humana, cosas que son aparentemente imposibles, como poder restaurar un matrimonio roto, sanar una enfermedad terminal, superar una adicción crónica, salir de las deudas o de la pobreza. Y es que el plan y los propósitos de Dios a menudo no se ajustan a nuestra lógica y a nuestra voluntad. Muchas veces nosotros decimos: pero Señor, yo te he servido. Señor, yo doy mis diezmos. Señor, yo te he sido fiel. ¿Por qué estoy pasando esta situación? Y empezamos inclusive a dudar de Dios, a dudar de lo que Él nos ha prometido. Mis queridos, la fe verdadera significa poner a Dios por encima del cómo. Señor, ¿y cómo será que voy a salir de esto? ¿Cómo será que voy a pasar este momento tan difícil? Y la respuesta siempre será la misma: por el poder sobrenatural de Dios. El poder sobrenatural de Dios. En segundo lugar, debemos depender del Espíritu Santo. Nuestra vida de fe y nuestro servicio no dependen de nuestras capacidades, de nuestros talentos, de que nuestros planes son perfectos, sino de la presencia y del poder del Espíritu Santo. En lugar de luchar en nuestras fuerzas, ¿sí ha estado luchando en sus fuerzas? ¿Sí ha estado usted queriendo ayudarle a Dios a resolver sus problemas? ¿Qué dice? En vez de eso, debemos rendirnos en oración para que el Espíritu haga la obra imposible en nosotros y a través de nosotros. La actitud de María nos enseña que nuestra vida cristiana debe estar marcada por la disposición de siervo. ¿Qué dijo María? Es que yo voy a ser la madre de Dios.
¿Será que dijo eso? Dijo, he aquí la sierva del Señor, la sierva del Señor. Se trata de una rendición incondicional y dispuesta a su voluntad. El creyente maduro dice, hágase tu voluntad en mí, sin importar el costo o la incomprensión de los demás. Esta sumisión es el punto de inflexión que permite que el poder de Dios se manifieste. Dios nos dio a su Espíritu Santo que vive en nosotros para siempre y que no nos dejará, como lo prometió en Juan 14. Dice, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Es decir, mis queridos, que nosotros tenemos un superpoder desaprovechado. Porque en nosotros vive para siempre el Espíritu Santo de Dios. Y es Él el que nos da el poder. Pero nosotros seguimos luchando en nuestras fuerzas. En estas fechas hay mucha tristeza, depresión, desesperanza. Hay muchas personas que en estas fechas se suicidan. ¿Cuál es el milagro más grande que usted ha recibido? ¿Cuál es el milagro más grande? La salvación. La salvación es el milagro más grande. Lastimosamente, nosotros vivimos un mundo de milagros, pero nosotros estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta. El hecho de que usted hoy se levantó y abrió los ojos es un milagro de vida. Si no, visite la morgue, visite las funerarias. Hoy usted recibió el milagro de la vida. Hoy usted recibió salud y fuerzas para venir. Con achaques y todo, como a veces nos pasa. Pero yéndonos aquí cerquita al hospital de Calderón, hay muchas personas en cama con oxígeno, conectadas a máquinas que no tienen el privilegio de venir a la casa del Señor. El hecho de que usted tenga fuerzas para venir a la iglesia es un milagro de Dios. ¿Usted tuvo hoy para comer? ¿O no desayunó porque está haciendo dieta? Pero sí tenían comidita en la casa. Sí tiene un techo o vive debajo de un puente. Eso es un milagro de Dios, provisión del Señor. Pero saben que a veces nosotros solo nos enfocamos en nuestra necesidad, en lo que me falta, lo que no tengo. Pero saben que el Señor nos ha capacitado para ser gestores de milagros. ¿Sabían ustedes eso? A mí me encanta la Navidad. Y más allá de que si fue en diciembre, que si fue en otro mes, que si el árbol, que si las coronas. ¿Saben por qué a mí me encanta la Navidad? Porque yo cuando era niña, mi papá era pastor. A mi papá no le pagaban un sueldo, le daban ofrenditas en pie. O sea, gallinitas, un costal de papas. Y para Navidad eran bastante apretadas las circunstancias. Pero yo a través de mi infancia y mi juventud vi a Dios proveer canastas de amor, pavitos, fundas de caramelo, ropa. ¿Y saben qué? Las canastas de víveres no bajan del cielo con una cuerdita. Alguien llevó esa canasta de amor.
alguien regaló ese pavito, alguien donó una ropa. Eso quiere decir que Dios nos usa para ser sus manos y sus pies en esta tierra. Y a veces solo nos falta mirar alrededor. Hay personas que le están pasando muy mal, que están con sus familiares enfermos, que están pasando necesidad. ¿Qué les parecería a ustedes que de pronto de ese pavo grandote que le regalaron en la oficina, usted comparte y les invita a su casa? Y de paso aprovecha esa excusa para compartir el mensaje de salvación, que es el mejor regalo que usted pudiera hacer a alguien. Esperanza, que no está solo. Dios puede usarte a ti para hacer el milagro que alguien necesita. Aunque no tengas nada que dar, el Señor puede llenarte de su gracia, su poder y su amor. Y quiero que usted guarde en su corazón este versículo. Después de este versículo vamos a cantar una canción que es como una oración. Pero quiero dejar este versículo primero. Dice la palabra: porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ahora sí, quiero invitar a mi querida Lu